pongo... Bueno, estoy grabando. A ver. El Guta va a cumplir con su promesa, juramento. Capítulo 4 de She-Hulk. ¿Qué esperas de este capítulo, Guta? Ah, ¿no lo largo todavía? Estoy grabando, Guta. Por eso, pero digo, no te comparto para que no te agarre copyright, por eso te digo. Porque ¿Qué yo después espero? le pongo... No espero nada, boludo, no espero nada porque aparte estuve viendo algunas declaraciones y unos nuevos pósters de la gente de She-Hulk, donde hace un póster con, así como el dibujo, ese tipo de postcréditos que tiene, ¿viste? Sí. De las pantallas de crédito que están con dibujo, de la mina como haciéndole firmar a la rapera algo con unas uñas de gato terribles, asquerosas, horribles, gato, pero bueno, que están muy de moda y lo entiendo, a las mujeres les gustará, a mí no me gustan. Y... ¿Qué estás haciendo, boludo? Entrando en onda. Abrís una cerveza y ya te pones. No la abrí todavía, vos todavía no la abrí. Pero te la fuiste a buscar. Sí, claro, la tengo acá al lado, mirá. Bueno, y nada, y la veo que la ponen en ese contrato como firmando las dos boludas bailando twerking, ¿no? Y diciendo que podemos esperar mucho más bailes como ese y que todo... Porque ahora se puso de moda llamarlo a todos los hombres incels, ¿no? Así que mucho la verdad que no espero. Espero terminar rápido para cumplir mi promesa y no volver a tocar una serie de Marvel en mi puta vida. Bueno. Eso espero. Está bien. Me gusta la musiquita como empezó, ¿eh? Tiene una onda más como a otro, como a una serie tipo, no sé, como si hubiera empezado la de Daredevil, ponele. Tiene como una onda así rockera, que me gustó cómo empezó. Ahora vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero... cómo sigue y cómo termina. Para que vean que no todo es bronca, no es todo mala onda, que empiezo con una buena predisposición. Recién nos estuvimos meando de la risa con iba a clavar el nombre que empieza con el innombrable. Sí. ¿Qué te iba a decir? Nos estábamos cagando de risa con Alma, no me deja mentir Alma, nos descosimos con 2 o 3 frases que tiramos que son irrepetibles en este punto. Pero para que vean que no es todo mala onda, todo bronca, todo negatividad, te voy a ser sincero, me pareció gracioso el mago pedorro tirándolo así los fueguitos de la mano. Sí. Algo pedorro, pero que bueno, me causó un poco de gracia, aparte como habla, la estoy viendo en latinoamericano, y como habla así como medio cezoso. Sí. No sé, no me causó gracia, sino que me esbozó una sonrisa, que es mucho decir para todos los 3 capítulos que he visto de esta serie, que nunca me quitó nada, solamente me quitó tiempo y alma. Pero lo que pasa es que vos tenés debilidad por la gente que tiene barbita candado. Sí, ponele, si querés. Es más, recién fui moderado y cuando dije el innombrable estaba hablando justo de eso, ¿no? Que me iba a salir la palabra con el innombrable. Pero bueno, sigamos. Boludo, ¿y ahora con eso que hicieron de la mina, que la mina es una parece que es una, no sé si está borracho o es una hueca. ¿Qué mensaje me estás mandando, boludo? Es un mensaje como de, estás empoderando, pero ahora estás diciendo que las minas son unas huecas. No entiendo, boludo. No, en realidad esta es hueca. Por eso, pero a ver, por un lado querés empoderar a las mujeres, después las haces bailar twerking y por el otro me estás mandando una hueca. Y por el otro lado me estás haciendo un chiste pedorro de ¡ay, con una Y, pero no está donde ustedes piensan! ¿Qué tenía que ser gracioso eso? ¿Pícaro, bueno, gracioso? Bueno, pero vos ya conocés el nivel de comedia. Es hilarante. Yo estoy riendo por dentro. Mirá mi avatar. ¿No ves que vos sos una sonrisa? A ver. Tenés razón, mirá. No está inmutable como siempre. No. Se está riendo. Ay, yo no cambié mi avatar, puta. ¿Qué puedo poner? Bueno, bueno, pues estoy viendo She-Hulk. Está bien, estoy viendo She-Hulk. Estás bien. Bueno, sigamos. O sea, vos sos la perra. Vos sos la perra de She-Hulk. Sí, yo te soy sincero, hasta ahora lo mejor de la serie en todos los 4 capítulos, te juro por Dios, fue el fueguito pedorro que tiró de las manos el mago.
Bien. Y la música del principio. Bueno, bien, bien. Con el látigo, claro. Que era, hacía de malo, ¿no? De bueno. El malo era el otro, ¿cómo es que se llama? Pero Mordo. estoy hablando de la primera Doctor Strange. ¿Este no salió en la primera Doctor Strange? Claro. Que fue la que yo vi. Claro. Ah, ¿viste que no fue lo último Civil War? ¿Sabés que ahora me estoy acordando? Pero lo que pasa es que yo no lo tomo. Claro, sí, tenés razón. Sí, en teoría yo vi Doctor Strange 1. No la vi en el cine, la vi en película mucho después. Tenés razón, vi algo después de Civil War. Vi algo. Lo que pasa es que es como que no lo tomo en el mundo de los Avengers. Sí, pero ahora que lo estoy recordando, yo vi Doctor Strange 1. No me acuerdo, ¿eh? Lo único que me acuerdo es la parte donde él pierde las manos y eso, y que entra en una debacle, pero todo el resto no me lo acuerdo. Ah, y me acuerdo mucho los efectos, pero me lo acuerdo más que nada porque eran muy parecidos a la película de Leonardo DiCaprio, que es la que se meten en los sueños y reforman toda la realidad. No sé si la viste esa película de Leonardo DiCaprio. No la vi. Está muy buena. Ah, sí, Origen. Claro, que les pagan para entrar y poner como una semillita que les cambie las ideas. Ah, sí, tenés razón. Y me hacía acordar el Doctor Strange, me hacía acordar mucho esa película. Ese efecto de cómo caen los edificios en la realidad, me hacía acordar de esa película. Pero sí, es verdad, tenés razón, vi algo después de Civil War. Doctor Strange 1. Y después creo que no, otra cosa creo que no vi. Ni siquiera vi las series, pero bueno. Sí. Por lo menos el chabón tiene buen gusto para ver series. Porque está viendo Los Sopranos. Los Sopranos. Tiene buen gusto para ver series. Ahora, lo que no entiendo, ¿el Soprano es de Disney? No. No, es de HBO. Qué raro que no hayan puesto así como una especie de película o de serie de Disney. Porque eso es de HBO. Sí. Qué raro, ¿no? Y hace poco Kevin Feige estaba hablando del Superman de Richard Donner. Bueno, si vamos al caso, está bien. Si vamos al caso, también estaba Zaslav hablando de que para DC quería un Kevin Feige. ¿Se están tirando rosas, decís vos? Y no sé, boludo, no sé. Por eso te digo, me parece raro. Me parece raro que Zaslav hablando de que quiere un Kevin Feige. Y me parece raro que ahora Kevin Feige esté mandando una cosa de HBO. Esto resulta que tiene que ser gracioso, boludo. O sea, son inexpresivos. Los dos actores son inexpresivos. No tienen ni gracia para decir lo que están diciendo. Qué mamón que sos, boludo. Qué mamón. Soy moderado. Para que repito lo que tengo que repetir en estos momentos. Hay mucho mamón para mucho mamón. Sabelo. Hola. Esto es lo mejor. ¿Quién es? Esto es lo mejor que hay. Teléfono. A Fiona le gusta Tinder. Mira cómo se ve igualita Fiona. Es una mierda esto, boludo. Es una mierda. Me parece tan patético, boludo. Aparte no sé, boludo, se levanta la mina con el CGI, boludo, se ve todo tan bizarro, boludo, tan raro, tan raro. Yo estoy esperando a Shrek. Tan raro. Pero bueno, seguí. Lo que sí me gusta físicamente es la asistente. La asistente le haría una cita por Tinder. Ya estás perdiendo. Te estamos perdiendo, Guta. Guta, concentrate. Sí. Es She-Hulk. Y que algo tengo que ver, boludo. Algo bueno le tengo que ver. Y la protagonista es She-Hulk. Tenés que ver a She-Hulk. Me debo estar ablandando, boludo, porque ya a este capítulo le vi 3 cosas buenas. La canción del principio, el fueguito de la mano del mago y la chica, la asistente, que me parece bonita. No, eso es... Bueno. Eso es y los Sopranos, ¿no? Que el chabón sabe mirar Sopranos. Son 4. No, me estoy ablandando, boludo. No, es se debe daño estar por acercar cerebral. la parca. Daño cerebral. ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Soy Wong, hechicero supremo, que no puedo detener una amenaza si no voy con mi abogada. Bueno, acá habla Shiguta. Dígame una cosa, No. ¿tiene todo esto por escrito? No, sos Gutadriel.
Ya no sos No, más no, 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 Shiguta. no. Acá en este estudio de abogados soy Shihulka. No, ahí dice el hijo Shihulka. de Gutadriel. Vos sos Gutadriel. Espéreme que me cambie un segundito. Espere que me No, lo no, que cambio. te cambiás nada. Sos Gutadriel porque me dijeron todos que vos ahora sos Gutadriel. Pero en este momento me autopercibo como como Shiguta. Y si usted no deja que yo me autoperciba como yo quiero y no me trata como yo me autopercibo, automáticamente puedes cortar que voy a llamar al INADI y le voy a hacer ¿cómo se llama? Una especie de esto, como de denuncia, y la cual no va a haber abogado de superhéroe que lo pueda ayudar. Che, Gutadriel, se me evaporó la cerveza, estoy viendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena rotura de pared! ¡Me perforó el monitor! Y no has visto nada. Esto es solo el principio. ¡No sé! Pon esa carita de vuelta. ¡No puede ser tan hijo de puta! Trucos humanos baratos. ¡Ay, me muero! ¡Me voy a matar! Se muere Guta. Guta, respirá, respirá. Hondo, hondo. Respirá. ¡Ay, boludo! ¡Ay, justo me agarró tos con la risa! ¡Qué feo! Me duele el estómago. ¡Ay! Ay, hice como mucha fuerza en el abdomen y ahora me quedó... No sé si no se me acalambró el abdomen. ¿No te habrás eventrado o eviscerado o ambas? No sé, boludo, porque estaba riendo, me empezó la tos y me quedó, viste, como el plexo solar. Sí. Me quedó como si estuviera acalambrado. Mirá si terminás internado por ver un capítulo de media hora de She-Hulk. Me muero, pero sería viral. ¿Sería viral? O sea, Y si estaría yo me bueno. muero mirando esto, por favor, en mi funeral, hace que un video sea viral. Faltan 6 capítulos, Guta. Sabelo. Sabelo. Bueno, vamos, no la puedo dejar con esta carita. No, Allí Hulk. no. Hulkita. No podés. ¿Tiene más onda el croma que tengo atrás de la pared que está reventada, hija de puta? Le dibujo una carita feliz al croma que tengo en la espalda y es mejor CGI que eso, boludo. ¿Significa que no te gusta, Guta? Obvio, ¿no? Ay, se me va a reventar la cabeza, boludo. Ay, llega un momento que me vibra todo adentro de la cabeza, boludo. Ay, ¿cómo ¿Cuánto me vamos? esta mierda? ¿Cuánto vamos, Guta, de tiempo? 8 minutos 23, incluido ¿cómo se llama? Lo que pasó en el capítulo anterior. Estamos a un cuarto. Quedan 27:44. Bueno, vamos. Vamos. Qué hijo de puta, boludo. Mi perra está deprimida ya, así que Pobre perra, boludo. está llorando. Y encima lo ve 2 veces con vos. Sí. ¿Paró? No puede creer que un truco de magia sea una negligencia grave en un universo donde tenés magos y ha pasado de todo, considerando Doctor Strange. En el multiverso de la locura donde tenías a una gargantúa gigante golpeando todo y reventando todo Nueva York. Y me imagino que todo lo que pasó antes. O lo ¿no? que pasó Porque con Scarlet Avengers- Witch. O ponele, sin ir más lejos, con todas las cosas que viste con Avengers. Sí. ¿Y eso no le Con parece las cosas grave? raras. O sea... Dios.
Esto, O sea, paja. vos hace un tiempo, hace unos 5 años atrás, no pensabas que existían extraterrestres que venían a atacar, no sé, hacernos mierda y todo, y los Avengers iban a ¿cómo se llama? O sea, viste extraterrestres, viste a un Hulk, viste a gente con poderes, viste un coso y te parece que vos todavía pensás que no hay cosas ocultas que podés llegar a desconocer. Por ejemplo, después de todo lo que viste. Yo estoy helado, Guta. El nivel de estupidez Bueno, del yo estoy argumento es increíble, es atroz. Voy a tomarme un mate porque la verdad no te banco más, She-Hulk. O sea, te están hablando de que hiciste un pacto con el demonio. Te están mostrando que podés teletransportar a quien quieras a donde quieras. Te están mostrando que podés meter bombas en un juzgado. ¿Y eso no te parece peligroso? Hay un conejito, Guta. ¡Hay un conejito! ¡Hay un conejito! ¡La magia de verdad! Ah, bueno. Y teníamos que sacar al final el pañuelo de la bandera. Listo. Mira, para usted... Me encanta porque durante todo el espectáculo en Las Vegas no lo aplaudió ni la madre. Y acá en el juzgado, una cosa de mierda, lo aplauden todos. ¿Ves que, boludo? No tiene lógica. Tengo que ir a ver el apio. Esta mierda. Estoy hablando ahora con el apio de todo lo que me está dejando She-Hulk. Y el apio se me está marchitando. No sé si voy a poder seguir. Y eso es lo que te haciendo dije, la serie del boludo. apio. Vos te pones, me decís, vamos a verla, te acompaño a verla y te vas a hablar con el apio, boludo, y me dejás solo mirando esta por Pero el apio me apoya. El apio a veces me responde. Hoy hacía twerking. Lo que me preocupa mucho, es que yo me meto en muchos portales, ¿no? Me meto en casi todos los portales de que hay de esto. No importa la relevancia que tengan, no importa a ver si tiene mucha gente, poca gente, la ideología que tienen, no importa nada. Me meto para ver las opiniones. Y es muy loco cómo todos los portales te están saliendo a hacer la batalla de que esto está bueno, de que no entendemos nada, que somos incels, que esto, lo otro. Y yo digo, ¿realmente esa gente qué mierda tiene en la cabeza? Porque, a ver, yo puedo entender que vos salgas a hacer alguna campaña defendiendo esto porque querés ver el mundo arder. Pero ¿realmente no te sentís insultado cuando ves esto? No. Ay, no. Yo no entiendo, boludo. ¡Oh, Dios! No. Pedilas para llevar, Guta, que te va a llevar. ¿Vos tenés tu foto ahí? ¿Vos también pediste papitas cuando te fuiste con She-Hulk? Oh, no seas mal. Tan fácil es levantarte, flaca. Sé que si yo mañana dijera que, no sé, todos los Gustavo, o sea, si yo patento el nombre Gustavo, todos los Gustavo me tienen que pagar a mí. Sí, tal cual. Sí. Según esto, Bueno, okay. según esta lógica. Vamos a ver el chiste este. A mí me gustaría saber por qué voy 28 minutos y dice que faltan 7. Porque faltan Cuando 7. quedan... Sí. ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿En qué momento te gustó la actuación de Maslany que me dijiste? Vos sabés que después de verlo una segunda vez, se me cayó cualquier cosa que me gustaba de esta mierda. Pero decime qué te gustó en la primera. La próxima la veo con vos porque no aguanto más dos visionados. En serio. En serio, puedo ver cualquier mierda, pero no puedo. No puedo. Te reentiendo, por lo menos vas cayendo, vas reaccionando, no puedo, vas saliendo de la locura. Pero ¿qué te gustó? En el primer visionado, ¿qué te gustó? Hubo un par de momentos donde ponele al final, ¿no? Cuando dice el tema del chiste y no sé qué, que vos ves que la loca le pone onda. Trata de ponerle onda, lo que pasa es que no tiene material. No tiene nada. Bueno, es lo mismo que me pasó a mí en el primer capítulo, cuando yo, parafraseando a tomatazos, dije que Tatiana Maslany me parecía fresca. No era la palabra fresca, estaba haciendo una ironía, pero sí me había gustado, que me parecía como la chica inocentona, como que me daba una cosita. Pero la loca le mete ganas. Lo que pasa es que no tiene material. Después del segundo capítulo, pedí disculpas porque la verdad que todo lo que había visto en el primero lo tuve que tirar a la basura, y en el tercero igual. ¿Entendés? O sea, pero me pasó más o menos como a vos. Yo tengo como el... Voy a tocar un tema importante. Ajá. Lo quiero decir con respeto y que nadie se ofenda y que nada. Pero
Bueno, espero que te juegues y lo pongas. Bueno. Vos fijate como el mensaje subliminal o inconsciente. Vos decís, pregunta, vos tenés la cabeza podrida. No. Fijate el énfasis que ponen los actores. Sí. Cuando la flaca baja la mano, parece que va a agarrar el pochoclo, pero justo lo hace a la altura de donde estaría la parte noble del actor. Sí, la varita dice, mágica. Y te quedó esa leche. Y agarra y vuelve a hacer como énfasis en la parte esa y dice, porque quiero probar esa leche. Sí. Y encima la está mirando sugestivo y eso. Para vos, ¿no es un mensaje, loco, de que estos tipos sexualizan todo? Digo, esto va para... Voy a repetir, esto va para niños. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y esto es el universo. Y el multiverso es la locura. Y nótese que estoy despotricando, porque si no, nunca falta el cabeza de termo que dice, ponele que hubieran sido dos hombres, ¿no? Ponele que hubieran sido dos hombres. Y yo hago esta alusión a esta cosa. Que sos un homo, no sé si lo puedo decir. Un homo. Un fóbico, decir. Un fóbico, o lo que sea, ¿entendés? Entonces, puta, te cae todo mal, que ves todo mal. No. Estoy haciendo la aclaración con dos personas heteros. O no sé si son heteros o no, pero es un hombre y una mujer. O sea que mi discurso no es un discurso de odio porque son dos hombres. No. También te hago el discurso cuando está mal, está mal. Por más que sea hetero, por más que sea hombre, por más que sea dos mujeres, por más que sea. O sea, hay que tener un poco de congruencia. No es todo despotricar, porque no te gustan estas cosas. No. Tiene que ver algo de que está mal, boludo. Están dando un mensaje de mierda. ¿Qué es lo que rescatarías de esto? Glutadriel. Lo que dije, los 2 segundos primeros que empezó con una música rockera copada y siempre me gustan esas tomas aéreas de una ciudad. Y sobre todo, no lo mostraron acá, pero sobre todo si los autos van como en cámara rápida, viste que son luces. Bueno, esa sensación me gustó. Me gustó, ¿qué te dije? Me gustó el mago, así como la taradez de que le salía un fueguito de la mano. Me gustó el maguito de vuelta cuando dice una cita advierte y parece que fue un encendedor detrás del celular. Me pareció, no es que me gustó, estoy diciendo que rescataría, me pareció simpático, nada más. Me encantó, porque me encanta la música de los 80, después de haber tenido sexo con el chabón que está haciendo el jugo exprimido, el tema de los 80. Y nada más, creo. Y no es que me gustó. Si te tengo que decir algo que me gustó, el tema de los 80, nada más. Todo lo demás te estoy rascando algo. La pareja Wong y esta loca, ¿no te cayó bien? A mí me cayó bien. No me digo nada porque me pareció, no sé. A mí lo que me interesaba era todo lo que no tuviera que ver con She-Hulk. Claro. Estoy pensando que capaz lo que nos hace falta es un tercer visionado en mi caso y un segundo en el tuyo. No, boludo, no pudiste verlo 2 veces conmigo, querés verlo. No, capaz que en la tercera mejora. ¿Qué decís? Yo eso no lo prometí. Como Decime, si yo te doy a elegir ver She-Hulk o pelotón de fusilamiento, ¿qué elegís? ¿Para cuál pelotón de fusilamiento? No sé, un pelotón de fusilarte o ver She-Hulk. Pensé que estabas hablando que había una película. No, fusilarte o ver de vuelta a She-Hulk. Y boludo. Lo tengo que pensar. No sé, lo pienso, man, lo pienso. Me tiro más para el lado para el pelotón de fusilamiento, pero heavy. Sí. Digo, heavy porque quiero llegar mañana para el directo, pero... Perder el raciocinio viendo She-Hulk o que te maten directamente, pero en condiciones, en tus facultades, ¿no? En uso de tus facultades. En condiciones dignas. Yo a veces pienso, ¿no? Me leí Gotham High, me leí I'm Not Starfire, me leí como 10 números de X-Men Infinity Green. Son todas mierdas, ¿no? Pero la pasé bien. Y ya no puedo con 30 minutos de serie. O sea,
Entonces te cuestionás, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser tan mierda que no pueda soportar 30 minutos de serie, ¿no? Porque no estoy hablando una hora, estoy hablando 30 minutos. Cada vez es peor, es menos tiempo y es peor. Pero ¿te das cuenta que vos, por ejemplo, te podés llegar a sentir así con una serie o un capítulo que dure 40 a 45 minutos? Esto es super light en el sentido de tiempo y aún así se te hace eterno, boludo. Lo peor de todo, Porque cada paso una cagada, boludo. lo peor de todo que ahora me siento culpable porque en serio se está muriendo mi planta, vos. Y ahora tengo miedo de que esté matando a mi planta. Después te mando una foto de la planta. Creo que la estoy Y matando. pero vos viste, yo no sé mucho de plantas, ¿no? Pero viste que las plantas dicen que a veces necesitan como que les hablen o que te toman la energía de la casa, de la persona y ese tipo de cosas. Capaz que está absorbiendo energía esa, boludo. Y yo creo que sí, por eso me siento que muero cada vez que veo algo de She-Hulk. Capaz que te drena la vida como si fuera un vampiro. No, es atroz esta serie. Esta serie es una mierda. Es una mierda de proporciones. No tiene sentido, no tiene un propósito de ser. Sentiste que perdiste tiempo de tu vida al pedo. No te aporta nada. Lo ves una segunda vez y encontrás cosas que al principio dijiste, bueno, esto está bueno, y después te das cuenta que es una mierda, que no estaba bueno, que no sé qué mierda me pasó en el primer visionado, pero estaría delirando ya a esa altura. No, 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 no. Esto es una mierda. Esto es una mierda. No se acerquen a esta mierda. Es la primera vez que tengo que decir esto. Es una mierda. No, no va a ningún lado. Es tarante, es estúpido. No saben qué mensaje te van a dar. No sexualices a la mujer, pero las mujeres se sexualizan. Está dirigido para niños y hacen esos chistes estúpidos que son subidos de tono. Tiene esos mensajes que no son tan sutiles como ellos creen que son. Y es lamentable. En serio, es lamentable. Es atroz por todos lados. Creo que no tengo mucho más que agregar, Guta. Me estoy muriendo. Sí, no, dejémoslo acá, boludo, porque la verdad que. ¿Sabes qué? Me parece que estos capítulos, cuando vos los vuelvas a hacer, los voy a meter en vez de en una lista de ¿cómo se llama? De reproducción, los voy a poner en el baúl de Homer. Sí. Directamente. Poner sí, contenedor, sí. Mira, uno tiene que ser el contenedor radioactivo. Armate uno porque esto tiene que entrar en esa categoría. Mira que yo tengo 100 y pico de películas, de malas películas, y todas las he visto 3, 4, 10 veces. A esto, después que haga todas las reviews, no lo voy a tocar nunca más en mi vida y voy a hacer de cuenta que no lo vi. Sí. Qué pelotudo que sos. Qué pelotudo. Alma, sí. No quiero estar un segundo más en este Stranger con vos, sabelo. No. Bueno, gente, lo lamento. Pinocho. Lo lamento, gente. Esto sé que es tortura en algunos países y si no lo es, debería ser considerado. No tiene madre Disney. Disney debería estar preso por crímenes contra la humanidad.